Comenzar la conferencia de prensa de este miércoles con la presencia del ministro de Ganadería, Enzo Benech, el subsecretario Alberto Castelar, el presidente del Mercado Modelo, Alfredo Pérez. También está el director regional de INIA, Las Brujas, Santiago Cayota, y el director técnico de Dijegra, Abelino Casas. Esta conferencia a priori en principio no tenía al ministro previsto en su comparecencia, pero bueno, está ahora y va a cerrar la conferencia de hoy con algún mensaje que de pronto supera el tema en cuestión. Esta convocatoria, como ustedes saben, fue realizada en el marco de el impacto de la estacionalidad de frutas y verduras, que ha tenido en algún caso algún valor muy elocuente, y sobre las perspectivas también los panelistas van a hacer referencia. Así que con las buenas tardes para todos y para todas, vamos a comenzar dándole la palabra al director técnico de Dijegra, Abelino Casas. Buenas tardes a todos. Primero que nada, comentar dentro de lo que es nuestra modalidad de trabajo. El año pasado, como todos ustedes saben, se inició una campaña de promoción del consumo de frutas y hortalizas, dentro de la cual una de las estrategias era el desarrollo y la promoción de lo que era la canasta inteligente, lo que nosotros le decíamos eso. ¿Qué quería decir? Era, digamos, los 9 rubros que en cada momento respondían a una estacionalidad, por lo tanto, una muy buena oferta, tanto en cantidad como en calidad, digamos, y digamos, una muy buena relación para el consumidor, precio, calidad, volumen. Dentro de eso, entonces, como está hoy la actual, en este momento, los 9 rubros que están planteados dentro de esa canasta inteligente como para promocionar un consumo razonable y con una muy buena disponibilidad. Yo diría que dentro de eso, entonces, remarcar que los productos hortifrutícolas responden a una estacionalidad, o sea que cada uno tiene su época de salida y, digamos, muchas veces, digamos, no entendemos o no sabemos en qué momento está eso y pasan estos entredichos o que, digamos, con algunos precios que a veces parece que se van un poco de la mano. Y bueno, yo diría que en base a eso y un poco lo que ahora el ingeniero Alfredo Pérez, con las curvas de entrada al mercado y disponibilidad de los distintos rubros, sería la forma de seguir en la cosa. Muy bien, Alfredo. Muchas gracias. Fíjese que ahí está en la pantalla, se puede ver la canasta inteligente del día de ayer. Este es un trabajo que surge del Mercado Modelo y el Ministerio de Ganadería, forma parte de la campaña de promoción de frutas y verduras que está terminando en su primer año. Y bueno, ahí se pueden ver los 9 productos que por alguna razón u otra están, digamos, en la canasta. Están siendo, digamos, con una promoción especial. Y aquí, por ejemplo, no se ve en la canasta el morrón, por poner un ejemplo bien claro y evidente. Así que ahí hay en la pantalla una información bien fresca, digamos, de lo que es la canasta de la segunda quincena de agosto. Pero ahora sí le doy la palabra a Alfredo. Hola, buenas tardes y bien, primero vamos a tratar de ser lo más sintético posible. Primero algunas cosas para comentar. Nosotros desde el 2005, del año 2005-2006, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Ganadería. Cuando digo nosotros, el Mercado Modelo, en conjunto con el Ministerio de Ganadería, específicamente con la Dijegra, en todo lo que tiene que ver con el proyecto llamado Observatorio Granjero, en lo cual se hace un relevamiento periódico, diario, mensual y estadístico de los precios y los ingresos de las frutas y hortalizas y cómo impactan en los diferentes meses y a lo largo de los años. Primero, para hablar de hortalizas de fruto, cuando hablamos de hortalizas de fruto nos estamos refiriendo a algunas hortalizas que fructifican y maduran básicamente durante el verano, son de ciclo estival, naturalmente son de ciclo estival.
Digo, estas en nuestro país las tenemos y las podemos producir durante el invierno con tecnología de contrastación. Para lograr que estas hortalizas como morrón, como tomate, zapallito, berenjena, pepino, tengamos oferta, precisamos condiciones de temperatura, de luminosidad, de humedad, etcétera, que no son propias del invierno. Este año, ante un invierno que ha sido bastante riguroso, no fundamentalmente en lo que se refiere a temperatura, sino básicamente a la falta de luminosidad, que es esencial para la maduración, el desarrollo y la cosecha de estas frutas, digo, se observa una menor oferta. Si lo comparamos, la oferta de estas hortalizas con respecto al año pasado, estamos alrededor de un 33% por debajo de lo que ingresaba el año pasado en estos últimos 2 meses. Las condiciones vinieron excepcionalmente buenas hasta mayo, y junio y julio, como decíamos, por temperatura y por falta de luminosidad, muchos días nublados, muchos días húmedos, hizo que bajaran notoriamente los ingresos y por ende la oferta al mercado modelo. Y por ello también explicamos los altos precios que tienen estas hortalizas en este momento. Si le podemos también referirnos que esto es propio, hay años que han sido más benignos, también si lo comparamos el año pasado, fue un año relativamente benigno para la producción de estas frutas, del tomate, morrón, y con precios que estuvieron muy por debajo de lo que se sitúa en este año, pero fueron también perjudiciales para otro cultivo, como todos saben, para las frutas de hoja caduca, como durazno, como manzana, como pera, que mermaron en cuanto a su producción y su cosecha. Y por ende, digo, lo que esperamos es que por informes, porque estuvimos in situ en las diferentes chacras, por informes que nos ha brindado la agencia del litoral norte, donde se hace la mayoría de este tipo de producción en esta época, estas frutas volverán a su normalidad, entre comillas, a nivelarse la oferta, y con precios que van a estar por lo menos más accesibles hacia de mitad de septiembre hacia el mes de octubre. Ya en este momento hay mayor oferta, porque los días largos, algunos días con mayor luminosidad y algo más caliente, impactaron favorablemente los cultivos, y ya, por ejemplo, el precio del tomate ha descendido. Algo ha descendido el morrón rojo, que es uno de los productos que son más difíciles de maduración de esta época, pero normalmente vamos a encontrar una oferta abundante y a precios más accesibles, diríamos, ya cuando se instale la primavera. No sé si ha quedado claro. Gracias, Alfredo. Sí, después habrá espacio para preguntas, pero como queda claro, acá hay un trabajo interinstitucional. El Mercado Modelo y el Ministerio de Ganadería han estado trabajando específicamente en este tema, pero también en el trabajo interinstitucional está el rol de INIA en la parte de investigación, y por eso Santiago Cayota, director regional de INIA Las Brujas, va a contarnos qué es y cuál es la experiencia de INIA con respecto al desarrollo de conocimientos e investigación en torno a la producción de frutas y verduras. Bueno, muchas gracias, Juan Andrés. Sí, solo complementando, digamos, lo que decían los colegas, creo que es importante destacar primero la visión global, digamos, o lo que es el abastecimiento de frutas y hortalizas que dispone nuestro país. O sea, creo que tenemos que ser conscientes de que hoy nosotros como consumidores en el Uruguay disponemos de una oferta variada y de muy buena calidad a lo largo de todo el año, de una canasta bien diversa de frutas y hortalizas. Y que eso no es casualidad, digamos, es en su mayoría, digamos, de origen nacional esa producción, y eso es el fruto del trabajo de muchos años de una cantidad de actores, digamos, relacionados con la investigación, con la transferencia de tecnología, con las políticas públicas, que han logrado consolidar esa realidad. Creo que a veces uno pierde también la visión y se olvida, digamos, pero
hace no tanto, 10 años de repente, no era frecuente poder encontrar tomates o morrones para consumir de buena calidad en pleno invierno. Eso es y hoy, digamos, cuando falta o cuando sube mucho el precio en esa contraestación, que como decían son productos estivales, pero que los podemos consumir en invierno, bueno, se generan situaciones de asombro, pero tenemos que tener presente que hoy hay oferta a lo largo de todo el año de prácticamente todas las frutas y las hortalizas. Y entonces a veces nos quejamos cuando por ahí, porque al fin y al cabo son procesos biológicos y condicionados por factores climáticos, se suceden, digamos, problemas en la oferta en determinado momento. Creo que el trabajo de línea y en la transferencia de tecnología y de los productores ha logrado, combinando además lo que puede ser la producción en el norte y en el sur, que ese es otro aspecto importante, o sea, cada vez más se complementa, digamos, en la oferta y en particular de hortalizas, lo que son las épocas de oferta de la hortícola del sur con las ofertas de la horticultura del norte, y eso cierra un ciclo en todo el año. Y en esa línea también se ha avanzado mucho en lo que son las tecnologías de cultivos protegidos, que es un área, digamos, que es justamente lo que nos va permitiendo independizarnos cada vez más de lo que pueden ser los condicionamientos climáticos, en particular en hortalizas, y es lo que nos permite manejar más las variables, ¿no?, relacionadas con temperatura, con humedad, y eso es lo que permite estirar las estaciones productivas. Lamentablemente, claro, es noticia cuando lo que se produce es una disminución de la oferta en un determinado momento del año. También pasan de las otras, ¿no? También de repente hay sobreoferta y eso genera reducciones muy importantes de precios en las propias frutas y hortalizas, y eso a veces no es tanta noticia. Lo que yo creo, digamos, es que hay que destacar el compromiso, como se decía, multiinstitucional, en el sentido de seguir trabajando juntos de manera coordinada para lograr que el consumidor uruguayo tenga una oferta de buena calidad y a buenos precios de productos como las frutas y las hortalizas, que cada día queda más claro, digamos, y está más demostrado que son tan necesarias para una dieta equilibrada y una alimentación saludable. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Y para el cierre de este segmento, el subsecretario Alberto Castelar. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos a los trabajadores de los medios de comunicación, como todos los miércoles. No, simplemente para cerrar este tema, creo que fueron bastante claros los técnicos que hablaron, comentarles que, como anuncio, que ya estamos trabajando en un nuevo llamado a empresas o agencias de publicidad para seguir adelante con esta campaña que se dio en llamar la canasta inteligente. La idea es seguir trabajando en este concepto de fomentar el consumo saludable, de alimentos saludables, fomentar la integración del sector granjero a los circuitos de comercialización y aumentar el consumo interno de frutas y hortalizas. Una campaña que ha sido muy exitosa, que ellos ya describieron en qué consiste, estas canastas quincenales con productos de estación, con buena calidad, buena cantidad y buen precio. Esta campaña, que tenía una duración de un año, está terminando en estos días, y próximamente vamos a conocer quién será el adjudicatario de la próxima campaña, que en este caso va a tener una duración de 2 años y que más o menos va a manejar los mismos conceptos, el concepto de canasta inteligente, y el objetivo que les estaba explicando. Este es el anuncio, recién estamos en la etapa de selección de propuestas, pero próximamente vamos a conocer a la empresa que va a seguir adelante con esta campaña por los próximos 2 años. Ese era el anuncio que quería hacerle. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Antes de ir a la ronda de preguntas, ministro. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los periodistas que nos acompañan. Realmente no estaba prevista mi participación hoy. El tema de la conferencia de prensa era la estacionalidad de la producción intensiva, básicamente. Todos nos hemos sorprendido estos días pasados con los precios de los morrones rojos, y eso es solo un ejemplo. Lo que queríamos era ayudar a entender
y el porqué de la canasta inteligente. Por eso yo no iba a estar. Pero hechos de pública notoriedad y que le interesan a la opinión pública, nos hizo cambiar de opinión y hacer un lugarcito para estar con ustedes. ¿Y por qué? Bueno, es por todos conocido la problemática que está atravesando el sector lácteo, pero especialmente una empresa de Paysandú, Pili, Sociedad Anónima. Y como Poder Ejecutivo, como gobierno, hemos venido analizando esto y fueron enviados al Parlamento 2 proyectos de ley que habíamos anunciado oportunamente, ¿verdad?, la semana pasada, que tienen que ver con proveer los fondos para regularizar la situación de los trabajadores y de los productores que remiten a esa industria. Esta es una industria que obviamente tiene dificultades. Es un tema específicamente de esta empresa, pero ha tenido grande repercusión y hemos recibido desde nuestro ministerio, pero desde el gobierno, muchos planteos desde la Intendencia de Paysandú, de todos los sectores políticos involucrados, tenemos nota, y como gobierno analizamos qué salidas teníamos. Bueno, lo que estamos anunciando es la concreción de lo que habíamos prometido. En realidad son 2 proyectos de ley, uno de ellos que provee de fondos a nuestro ministerio a través del Fondo de Desarrollo para regularizar el endeudamiento de la leche remitida y atrasada de los productores remitentes a Pili. Y otro que va por otra vía, que va hacia el BPS, que es para reconocer las deudas con los funcionarios. Por lo tanto, nos parecía bueno informarles a todos que estos proyectos fueron enviados, que van a tener una rápida tratamiento, porque eso es lo que hemos hablado políticamente, y que estamos cumpliendo con los compromisos asumidos. Ya fue aprobado en el Senado los proyectos, ¿no? Ya fueron aprobados. La información que tengo es que ya fue aprobado en la Cámara del Senado y que pasa a diputado. Vamos con las preguntas. Buenas tardes. Ayer se mencionaba la posibilidad de que, si bien están estos proyectos, de que finalmente cierre Pili. En ese caso, ¿qué postura toma el gobierno? ¿También se haría cargo de seguros de paro, despidos? A ver, yo estoy respondiendo de los compromisos que como Poder Ejecutivo y como gobierno hemos asumido. Los recursos que se destinan tienen un objetivo específico, que son trabajadores y productores que remiten leche. Sabemos que Pili se presentó a un concurso de acreedores. Sabemos que hay un fuerte endeudamiento y una empresa que está complicada. Esto seguirá el proceso que corresponda. Lo que nosotros estamos haciendo, cumpliendo con lo que dijimos que íbamos a hacer. No es un tema sencillo, pero es una empresa privada y son actores privados, y como gobierno, bueno, tenemos límites para actuar en estos temas. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo se soluciona el tema de el sector en general que sigue teniendo endeudamiento, desde actores políticos hasta propios actores gremiales? Piden una ayuda para hacerlo más rentable y sustentable en estos tiempos que vienen. Bueno, se soluciona con mucho trabajo, con mucho diálogo y con mucho intercambio de información. Hemos venido trabajando en este sector en todo este año y mucho antes de este año. Y le puedo asegurar que como gobierno yo tuve una cantidad de reuniones y devoluciones con todas las gremiales rurales, donde están también los lecheros representados. El 6 de agosto, es decir, hoy es 15, poco día atrás, 9 días atrás, en esta misma sala
tuve una reunión con todas las gremiales rurales, incluido la Asociación Nacional de Productores Lecheros, devolviéndole varios planteos que habían hecho. Y ayer mismo, en la tarde, en el Ministerio de Economía, tuvimos otra reunión con las mismas gremiales, haciéndoles devoluciones. Y le voy a decir que hemos anunciado un montón de medidas, pero específicamente voy a hacer referencia a las más nuevas, son las de ayer de tarde, que ni siquiera se conocen, porque además algunas necesitan proyectos de ley que todavía no se han enviado. Yo recién les mencionaba uno que firmé anoche, estos todavía no se han enviado. Una de las solicitudes que nos planteaban todas las gremiales rurales era el acceso al beneficio de la rebaja de la contribución inmobiliaria rural, que había problemas de interpretación. Ustedes saben que estos beneficios los recaudan las intendencias municipales y que había distintas interpretaciones. Bueno, va un proyecto de ley que contempla lo que las gremiales nos pidieron y que va a incluir aproximadamente 38.000 productores agropecuarios, es decir, va a incluir aquellos que no estaban considerados en el proyecto original. Ese es el primero. El segundo, también las gremiales rurales, y esto es genérico, aquí estoy hablando no solo para los lecheros, ¿verdad? Estoy hablando de la actividad agropecuaria. Nos pedían que frente al problema que hubo de déficit de agua y al problema que tuvo la agricultura, la herramienta de los seguros es una herramienta clave y que el sistema financiero lo estaba siguiendo. Y nos habían pedido que se tenga en cuenta la posibilidad para abaratar el seguro de utilizar un beneficio para descontar de la tributación por IRAE o por IMEVA una vez y media el valor de las pólizas. También eso está contemplado, aprobado, y va un mecanismo para que los productores que tributan por IRAE lo puedan tener en cuenta y un mecanismo de devolución para aquellos que tributan por IMEVA. También debo decirle que un beneficio que salió en estos días, era un reclamo desde hace tiempo, que era el beneficio del descuento del IVA para los productores apícolas que tributan por IMEVA, que habían quedado afuera. Habíamos del gasoil. Habían estado incluidos los ganaderos, los lecheros, los arroceros, y los apicultores estaban afuera, un sector que está con dificultades. Bueno, se incluyó con los mismos beneficios que tenían los lecheros y rige desde el mismo momento. Eso también es nuevo. Y por último, otra novedad, y yo creo que muy importante, es el Ministerio de Economía junto con la DGI vieron que habían muchos créditos fiscales, y estoy hablando acá de 50 millones de dólares más o menos, que eran créditos que los productores no estaban utilizando. Los créditos se podían utilizar para pagar BPS o DGI. Y se había solicitado que fuera posible utilizarlos, por ejemplo, para pagar el seguro, el banco de seguro. La resolución que está en curso es que se van a poder utilizar por un plazo prudencial y con algunos topes, pero en su gran mayoría lo van a poder utilizar, no solo para pagar DGI, BPS como hasta ahora, sino además para pagar al sistema financiero, a los bancos en general, a las aseguradoras en general y a las instituciones oficiales, es decir, ANCAP, Antel, OCE y los que haya. Esto también es una medida importante. Por eso, y aquí, si no enumeré mal, le transmití 4 medidas concretas que son de ayer de tarde, que están resueltas políticamente y que están en proceso de ejecución. Bien, pregunta, Claudia. Sí, ministro, recién usted hacía alusión a la reunión de anoche de las gremiales agropecuarias en el Ministerio de Economía. Precisamente, ¿cómo evalúa su ministerio la decisión de las gremiales de abandonar los consejos de salario? Con preocupación. Sabe que yo lo he dicho muchas veces, yo apuesto al diálogo.
en todos los ámbitos. Tenemos muchos problemas y entiendo cuando hay contraposición de intereses, hay discusiones, ¿verdad? No lo puedo ignorar. Pero lo he dicho varias veces, ¿verdad? Si no tenemos capacidad de sentarnos a la mesa a dialogar con los trabajadores, con los industriales, con los productores, difícilmente tenga solución. Por lo tanto, veo con preocupación la decisión de retirarse de la mesa de diálogo. En negociación, todos tenemos que ceder en algo, pero a mi juicio es difícil si dejamos de negociar. Sí, buenas tardes. Me gustaría volver al tema anterior, al tema central de la conferencia, y a ver si es posible admitir esta pregunta desde el punto de vista de los productores uruguayos que tienen estos productos de hortaliza de frutos, que hay poco, que valen. Entonces, desde ese lugar es la pregunta, y tiene como dos partes. En primer lugar, si dada la incidencia que puedan tener estos productos en el costo general hortifrutícola, se piensa flexibilizar o ablandar de alguna manera los niveles de tolerancia para producto extranjero en el país. Y también de qué manera se monitorea el ingreso de producto que por diferencia de precios sea conveniente de manera irregular, llámese contrabando. Y la segunda parte la otra parte de la pregunta era para Castelar, si, dado que se piensa renovar esta campaña, si hay algún indicador del impacto que tuvo esta campaña en el consumo de frutas y hortalizas frescas. Gracias. Bueno, empezamos por el final. No tengo para presentarles aquí un indicador concreto de cuál ha sido el impacto de la campaña. No tenemos un indicador objetivo, pero sí tenemos estimaciones que nos permiten afirmar que la campaña fue exitosa y que el objetivo principal, que era estimular el consumo, es un objetivo que se ha alcanzado, pero no estaríamos en condiciones hoy todavía de presentarlo en términos de indicadores objetivos del impacto de la campaña. Con respecto al resto de la pregunta, no sé si quieres hacer alguna consideración con respecto a la primera parte de la pregunta. Bien, a ver si había entendido. Primero, son un poco complementando lo que decía acá el compañero Castelar, que nosotros este año pasado se hizo por parte de una consultora un relevamiento en cuanto a lo que eran las pautas de consumo para seguir midiéndolo en el futuro, pero también sabemos que son muchas de esas son pautas culturales que son de difícil cambio y que se van a medir en el tiempo, pero teníamos que compararlo con algo, o sea que el año pasado ya tenemos lo que es la línea base o la línea cero para después en el futuro tener indicios estadísticos, pero sí, como dice el compañero, tenemos pautas de movimientos, por lo menos a nivel de lo que es algunos productos, a nivel de lo que es por lo menos el mercado mayorista, que se han incrementado en cuanto a su ingesta. En cuanto a los productos importados, ya hay ingresos tanto de tomate y bueno, y se está por lo menos solicitado lo que es el ingreso de morrón rojo de parte de varias empresas que operan en el sector en cuanto a disponibilidad de productos importados. Y también hoy, para dar también como una primicia, que aunque se da todos los años, a partir de la mitad de agosto siempre ingresa producto ajo proveniente de China, que es el principal exportador mundial de este rubro, y cuando el ajo nuestro empieza un poco a decaer o a perder calidad por el ciclo natural, empieza ajo proveniente de esta región. En cuanto a lo que es el tema contrabando, nosotros lo que hacemos, como ya hemos establecido con aduana, cuando tenemos desde certezas, rumores,
algún trascendido, le pasamos datos al organismo competente, que en este caso es la aduana que opera como policía aduanera, ¿no? Solamente para complementar, me gustaría decirle que genérico, ¿verdad? Estamos en un país que es productor de alimentos, estamos en un país abierto al mundo, y cuando digo abierto, las barreras son de salida y de entrada. En este sector normalmente no es un gran exportador, salvo de alguna fruta. Producimos básicamente para el mercado interno. También hay características propias de cada uno de los vegetales que algunos hace imposible que se exporten, ¿verdad? Pero permanentemente esto se está analizando y hay, obviamente, como en todos los casos, requisitos fitosanitarios que son los que rigen los criterios para poder ingresar, tratando de contemplar las responsabilidades que como ministerio tenemos. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda, que tiene que ver con el ingreso ilegal. Ustedes saben casi más que yo, ¿verdad? Porque en la prensa aparece la información. Pero estamos en un país pequeño, con una frontera muy abierta, y queremos fortalecer esto. Y no es novedad que cuando las relaciones de precios son muy distantes, hay ingreso ilegal de mercadería que perjudica, obviamente, a los que producen aquí. Obviamente, cuando los productores nuestros podrían beneficiarse con precios altos porque tiene poca producción, y hemos recibido muchas veces las quejas del ingreso ilegal, cosa no deseable, pero quien conoce el Uruguay y quien anda saben que esas cosas ocurren, que no es fácil, que no estamos de acuerdo y que tratamos de combatirla. Bien, Malena. Sí. Una pregunta para el ministro, que es de otro tema. Dada la situación económica de Tenent, hay faconeros de pollos que están denunciando que ya no les llega ración y tienen graves problemas con miles de pollos que se están muriendo, no tienen mucho que hacer. No sé cuál es el tratamiento desde el ministerio en este tema. Hace unos días, no sé exactamente cuándo, nos reunimos ya con faconeros de pollo, estamos siguiendo esta situación, hemos hecho inspecciones, sabemos de que, y hemos notificado a esta empresa de sus responsabilidades. Estos son actores privados que están actuando, que tienen dificultades, pero también tienen responsabilidades. En ese marco, nosotros estamos siguiendo la situación de cerca en lo que tiene que ver en los aspectos sanitarios, ¿verdad? Lo que tú me decís, ha habido inspecciones de nuestro ministerio a los galpones de pollo, y estamos siguiendo la situación de cerca. Buenas tardes. Dos preguntas. Para el ministro Benech, saber si hay una estimación del impacto fiscal, una cifra que resuma estas 4 medidas que usted enumeró. Habló de 50 millones de dólares en lo que tiene que ver con créditos fiscales. Y para Pérez, saber si, teniendo en cuenta las previsiones climáticas y cómo ustedes saben que se comportan los productos, si esto que vimos en los últimos días con el morrón o con el tomate se puede ver en los próximos días con algún otro producto, y cuál sería. Alfredo. Sí, nosotros, como decíamos, tenemos datos, relevamos datos de hace muchísimos años y tenemos estadística y cuál es el comportamiento, sobre todo estos rubros que son de contrastación o de cultivo forzado, que por la tecnología que se han incorporado al sector, fundamentalmente el esfuerzo de muchos productores, tenemos oferta hoy recordaban, hace 30, 40 años o 20 años en algunos rubros como un zapallito, prácticamente no había oferta de invierno o era muy escasa. A la pregunta en concreto, estos son los rubros de ciclo estival y que son más difíciles de producir en esta época si las condiciones son adversas en forma meteorológica. Como le dije, el año pasado no la hubieron, tuvimos una excelente producción, los precios estuvieron muy bajos, incluso te diría que no fue ni siquiera buen negocio para los productores. Esto que está pasando hoy tampoco es buen negocio para los productores, como decía el ministro. La escasísima oferta que hay no compensa muchas veces la producción que hay que mantener, galpones, cuando hablo de galpón, invernáculo, personal a cabo para sacar 2 o 3 cajoncitos,
Al productor no le sirve esto. En realidad los precios se dan por una oferta y demanda cuasi perfecta que marca el precio o de referencia en el mercado. No prevemos que haya, si las condiciones climáticas son las esperables, de la primavera, alargamiento de los días, mayor luz y algo más de temperatura, no prevemos que haya dificultades. Incluso sabemos que muchas veces, y ahí me meto en un tema que no es mío, pero igualmente lo voy a tirar, que impacta la gran producción de frutas y hortalizas en los últimos meses del año, puede llegar incluso a impactar, porque lo hemos visto, en la deflación que puede llegar a alcanzar meses como noviembre y diciembre. No voy a ahondar en el tema porque no es mío, pero sabemos que puede llegarlo a hacer. Y nada más, no sé. Voy a intentar responder lo que puedo, porque yo acá enumeré 4 medidas, inclusive se necesitan proyectos de ley que no han sido enviados, por lo tanto es difícil de cuantificar y no tengo. Pero alguna cuantificación te puedo dar. Hay algunas que son muy concretas. La contribución inmobiliaria, con la redacción anterior, aproximadamente el 50% de los productores podían llegar a estar comprendidos. Nosotros pensamos, y es estimación, que podemos subir un 25% más, que lleguemos al 75% de los productores del país. Con relación a el beneficio del seguro, digamos, la valoración de 1,5 veces, no te lo puedo cuantificar, porque esto es para siembra futura, son exigencias, primero ni sabemos ni el área, ¿verdad? Segundo, tampoco sabemos las pólizas. Y tercero, no sabemos cuántos productores van a asegurar. Por lo tanto, esta es una definición política de una estrategia de cómo tratar este tema. La rebaja del gasoil en los apicultores no es grande, pero no sé cuánto es porque no los tengo, pero los apicultores no son una actividad que utilice muchísimo gasoil, ¿verdad? Es bien puntual. Con relación al el uso de los créditos fiscales, esa es más fácil porque eso es un dinero que ya está inmovilizado con nombre y apellido porque lo tienen los productores. Esos son 50 millones de dólares. Bien, bueno, vamos terminando por acá. Si no queda alguna pregunta que haya quedado colgada, agradecemos a todos por la presencia y nos reencontramos.